Bien, en este video vamos a continuar con la anemia de las enfermedades crónicas. Recordemos que en el video anterior habíamos hablado sobre las anemias que son arregenerativas, microcíticas, hipocrómicas, que dentro de ese grupo tenemos la ferropénica, enfermedades crónicas, sideroblástica y talasemia. Que pedimos los estudios del hierro para identificar exactamente cuál es la que tiene nuestro paciente. Y bueno, en el video anterior hablamos de la anemia ferropénica. Ahora vamos a hablar de la anemia de enfermedades crónicas. Si nosotros vemos el cuadrito que está acá al lado, vemos también que un paciente que tiene anemia arregenerativa también puede ser esa anemia regenerativa normocítica, normocrómica. Y si vemos acá el cuadrito, vemos que también dice anemia de enfermedades crónicas. Y bueno, eso es así. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, como por ejemplo artritis reumatoidea, lupus, alguna neoplasia, hepatitis, VIH, insuficiencia renal, cirrosis, generalmente esa enfermedad crónica los va llevando a anemia. Y esa anemia primero es normocítica, normocrómica, y después de un tiempo los glóbulos rojos se ponen pequeños y pálidos. Entonces pasa a tener una anemia que va a ser microcítica hipocrómica. Bien, entonces ahora hablemos específicamente de la anemia. Tenemos que saber que la anemia de enfermedades crónicas es la segunda en frecuencia. La más frecuente es la anemia ferropénica y le sigue esta, la anemia de enfermedades crónicas. Bien, entonces, ¿cuál es la causa? La causa, como les dije anteriormente, son las enfermedades crónicas. Infecciones como la tuberculosis, HIV, osteomielitis, inflamación como artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, neoplasias como el cáncer de mama, de pulmón, linfoma Hodgkin. Entonces, ¿qué pasa? Que esta anemia la pueden tener un paciente con todas esas enfermedades que son crónicas. Algo a tener en cuenta es que, por lo general, estos pacientes tienen algo en común, que son pacientes que son polimedicados, mal alimentados, pueden llegar a tener mala absorción del hierro, pueden tener déficit nutricional de hierro, y eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estas enfermedades crónicas producen un déficit en la reutilización del hierro. O sea, la causa de esta anemia es también, podríamos decir, que el déficit en la reutilización del hierro. ¿Qué va a estar sucediendo? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que tiene alguna inflamación crónica. Entonces, la inflamación sistémica da activación de células inmunes, formación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 6, 10. Entonces, la inflamación sistémica lo que hace es que desencadena la liberación, por así decirlo, de un montón de sustancias químicas. Y esas sustancias químicas tienen distintos efectos. Por ejemplo, lesiona los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se van a romper antes de los 120 días. Después tenemos la interleucina 6, que lo que hace es que va a actuar sobre el hígado y produce el aumento en la síntesis de hepcidina. Entonces la hepcidina actúa sobre la ferroportina, que está ¿en dónde? En el macrófago y en el duodeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la hepcidina lo que hace es que bloquea el pasaje de hierro. Esto sería así, por ejemplo, cuando una persona consume hierro, el hierro entra al enterocito y después ese hierro que está dentro del enterocito tiene que pasar a la circulación. Y para que esto suceda, tenemos la ferroportina. O sea, la ferroportina permite el pasaje del hierro desde el enterocito a la circulación. Entonces, cuando hay hepcidina, que la interleucina 6 actúa sobre el hígado y aumenta la síntesis de la hepcidina se une a la ferroportina
y bloquea el paso de hierro. O sea, podríamos imaginarnos que se cierra esa puerta. Entonces, no va a pasar el hierro a la circulación, entonces disminuye el hierro en la circulación y hay anemia. También podríamos decir que hay una disminución en los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el hierro es necesario para producir los glóbulos rojos. Entonces, hay una disminución en la eritropoyesis, que la eritropoyesis es el proceso de producción de los glóbulos rojos. Otro punto para hablar es sobre la interleucina 1. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay inflamación también se libera interleucina 1. Entonces, cuando aumenta la interleucina 1, disminuye la producción ¿de qué? De la hormona eritropoyetina por parte del riñón. Entonces, disminuye la eritropoyesis, que la eritropoyesis, como les dije antes, es el proceso de formación del glóbulo rojo. Entonces, para recordar, la eritropoyesis es el proceso de formación de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el estímulo para esto? Es la disminución de oxígeno. ¿Y qué pasa? Eso es detectado por los riñones. Cuando esto sucede, los riñones secretan eritropoyetina y la eritropoyetina estimula la proliferación y la diferenciación de los precursores de los glóbulos rojos. Entonces, esto activa el aumento de la eritropoyesis en los tejidos hematopoyéticos, como por ejemplo la médula ósea, el vaso. Bien, entonces este sería el mecanismo por el cual se produce la anemia de enfermedades crónicas. Sería que está causada por enfermedades crónicas, y esas enfermedades crónicas llevan a que el paciente tenga un déficit en la reutilización del hierro. Bien, cuando nosotros pedimos el estudio de laboratorio para estudiar el hierro, para poder saber de todas las anemias regenerativas, microcíticas, hipocrómicas, cuál es, tenemos que en este caso de la anemia de enfermedades crónicas, que es esta, vamos a encontrar, por ejemplo, la sideremia baja. ¿Qué es la sideremia? Para recordar, es el hierro sérico. ¿Por qué? Porque como les dije antes, cuando les expliqué el mecanismo, obviamente el hierro no pasa a la circulación. Entonces vamos a encontrar una sideremia que va a estar baja. Después tenemos la capacidad de transporte de la transferrina, es baja también. ¿Por qué? Porque hay poca transferrina. Recordemos que la transferrina es una proteína, o sea, es de estructura proteica. Entonces, por lo general, estos pacientes que tienen enfermedades crónicas son pacientes que tienen mala alimentación y obviamente ingieren pocas proteínas. Entonces, si no hay proteínas, si no ingiere proteínas, obviamente no se van a formar en el cuerpo proteínas. Entonces, la capacidad de transporte de la transferrina está baja. Bien, después vamos a tener también el porcentaje de saturación de la transferrina que va a ser bajo. ¿Por qué? Recordemos que el porcentaje de saturación de la transferrina es cuánto hierro transporta la transferrina del total disponible. Entonces, obviamente, si no hay hierro en el organismo, el porcentaje de saturación de la transferrina va a ser bajo. Y también tenemos la ferritina, que la ferritina es el hierro de depósito. Entonces, bueno, este suele ser variable. Entonces, nosotros pedimos un laboratorio, o sea, los estudios del hierro, y viene con estas características. Ya ahí nosotros sabemos que ese paciente tiene una anemia de las enfermedades crónicas. Obviamente teniendo en cuenta que ese paciente tiene alguna enfermedad crónica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso? El tratamiento va a ser, obviamente, tratar la causa. Porque si, por ejemplo, nosotros le damos hierro, ese paciente con ese mecanismo, o sea, el hierro no va a pasar a la circulación, por más hierro que nosotros le demos. Entonces tenemos que tratar la causa base, o sea, esa enfermedad crónica que tiene el paciente.
Bien, ahora vamos a hablar sobre la anemia sideroblástica, que es otro tipo de anemia que hace parte de las anemias arregenerativas, microcíticas, hipocrómicas. La anemia sideroblástica en sí es una anemia que es rara, casi no se ve. Y bueno, ¿por qué está causada? Por el exceso de hierro. Acá les muestro el cuadrito de la anemia sideroblástica. Entonces, la causa es un exceso de hierro. Y algo a tener en cuenta es que puede causar hemocromatosis. Recordemos algo, nosotros tenemos la hemosiderina, que la hemosiderina es un pigmento de color amarillo, dorado, pardo, que herida de la hemoglobina cuando hay más hierro del necesario en el cuerpo. Entonces, se va a estar llamando hemosiderosis cuando tenemos mucho hierro y esa hemosiderina se acumula en un tejido, pero no está alterada la función del órgano. Entonces, hemosiderosis cuando no está alterada la función del órgano. Después tenemos la palabra hemocromatosis, que es cuando hay aumento de hierro, la hemosiderina se acumula en un tejido y sí está alterada la función del órgano en este caso. Entonces, decíamos que la anemia sideroblástica es una anemia. ¿Por qué? Porque hay disminución de glóbulos rojos, de hemoglobina de hematocrito, es arregenerativa porque los reticulocitos están bajos, es microcítica, el glóbulo rojo está pequeño, hipocrómica porque el glóbulo rojo está pálido. Entonces, se produce por un exceso de hierro, o sea, la causa es el exceso de hierro. Y para tener en cuenta es que puede causar hemocromatosis. ¿Por qué? Porque tenemos mucho hierro. Bien, entonces, ¿cuál es la causa? Por lo general, lo que sucede es que el paciente absorbe hierro muy rápido o también puede suceder que la médula ósea utiliza mal el hierro. También puede estar producida por fármacos como por ejemplo el clorafenicol, las sulfas, los tuberculostáticos. También como causa tenemos los síndromes mielodisplásicos. Pero lo que nosotros siempre tenemos que recordar es que se produce por un exceso de hierro. Hay mucho hierro en el cuerpo. Bien, ¿cómo vamos a encontrar el laboratorio de hierro cuando un paciente tiene anemia sideroblástica? Vemos acá el cuadrito para poder identificar la anemia sideroblástica. La sideremia va a estar aumentada. ¿Qué es la sideremia? La sideremia es el hierro sérico. Obviamente, si la causa es el exceso de hierro, va a haber mucho hierro en el cuerpo. Entonces, sideremia, que es hierro sérico, va a estar aumentada. Después tenemos la capacidad de transporte de la transferrina. ¿Cómo va a estar acá? Va a estar normal. Porque la transferrina, bueno, va a estar transportando el hierro que hay. Luego tenemos el porcentaje de saturación de la transferrina, que recordemos que es cuánto hierro transporta la transferrina del total disponible. En este caso va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque hay mucho hierro. El hierro está aumentado. Tenemos la ferritina. ¿Qué es la ferritina? Es el hierro de depósito. Va a estar aumentado. Y la hemosiderina va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque hay mucho hierro, es lo que les estaba diciendo antes. Hemosiderina es ese pigmento que se produce cuando hay mucho hierro. Y tener en cuenta estas dos palabras, hemosiderosis y hemocromatosis. Hemosiderosis, que es cuando hay mucho hierro, la hemosiderina se acumula en los tejidos, pero no altera la función del órgano. Y la hemocromatosis es lo mismo, pero en este caso sí está alterado la función del órgano. Bien, entonces ahí sí, nosotros ya hacemos diagnóstico de que ese paciente tiene una anemia sideroblástica. Que la anemia sideroblástica es una anemia arregenerativa, microcítica y hipocrómica. Bien, ¿cuál es el tratamiento en este caso? ¿Cuál va a ser? También tratar la causa. Pero últimamente se
se ha hablado de la deferoxamina. Si lo buscan en Google lo van a encontrar, que es algo nuevo. Lo que hace la deferoxamina es que se une al hierro libre y lo elimina por la vía urinaria. Pero bueno, en sí el tratamiento base va a ser tratar la causa en este caso. Pero bien, tengamos en cuenta que esta anemia es una anemia que es bastante rara. Vamos a la siguiente. En este grupo hablamos ya de la ferropénica en el video anterior. Las enfermedades crónicas ya la hablamos acá, la sideroblástica también. Ahora vamos a hablar de la talasemia. Vamos acá abajo. ¿Dónde está la talasemia? Acá. La talasemia, recordemos, es una anemia. ¿Por qué? Porque hay disminución de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. Es arregenerativa porque los reticulocitos están por debajo del 3%. Microcítica porque el glóbulo rojo es pequeño. Y hipocrómica porque el glóbulo rojo está pálido. Tenemos que tener en cuenta que esto es congénito. A la talasemia también se le llama anemia del Mediterráneo. Y bueno, acá, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede en estos pacientes que tienen talasemia o anemia del Mediterráneo es que hay una síntesis defectuosa de la hemoglobina y hay una eritropoiesis ineficaz. Bien, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo en las talasemias. Cuando nosotros pedimos el laboratorio para estudiar el hierro, si vemos este cuadrito, todo sale normal. Normal. Entonces, en este caso, tenemos que pedir otro estudio que se va a estar llamando electroforesis de la hemoglobina. Recordemos, la causa de este tipo de anemia es que hay una síntesis defectuosa de la hemoglobina y hay una eritropoiesis ineficaz. Y recordemos que esto es algo que es genético. Bien, nosotros pedimos este estudio, electroforesis de la hemoglobina. Para poder entender cómo es este estudio, tenemos que saber lo normal. Entonces, ¿cómo sería una electroforesis de la hemoglobina normal? Tengamos en cuenta algo, que la hemoglobina tiene un valor normal de 12 a 16%. Entonces, si por ejemplo tengo 14 gramos, esos 14 gramos de la hemoglobina están formados por cadenas de globina A1, que lo vemos acá en este dibujito, que corresponde al 97%. Tenemos cadenas de globina A2, que corresponde al 2%, y tenemos hemoglobina fetal, que corresponde al 1%. Entonces, recordemos lo que acabé de decir. Vamos a hablar primero de lo normal. ¿Cómo sería la electroforesis de la hemoglobina normal? Nosotros tenemos la hemoglobina, que tiene un valor normal de 12 a 16%. Como de ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una hemoglobina de 14, o sea que está dentro del rango normal, tenemos que saber que de esos 14 gramos de hemoglobina van a estar repartidos así: cadenas de globina A1 en un 97%, cadenas de globina A2 en un 2% y hemoglobina fetal en un 1%. Así va a estar compuesta la hemoglobina de nuestro paciente. Eso sería lo normal. Entonces, los glóbulos rojos tienen que tener hemoglobina formada fundamentalmente por A1, porque miren en el dibujo, el 97% de la hemoglobina del paciente normal va a estar formada por cadenas de globina A1. Entonces, ¿qué va a suceder?
Cuando la hemoglobina, eso tiene que ser así porque cuando la hemoglobina tiene niveles altos de A1, tiene niveles altos de 2,3-difosfoglicerato, que es el que maneja la estabilidad de la hemoglobina con el oxígeno. Recordemos, tenemos el glóbulo rojo, tenemos la hemoglobina, que la hemoglobina es una proteína del glóbulo rojo que se encarga de transportar el oxígeno. Lo normal sería que esa hemoglobina que nosotros tenemos esté formada de esa manera, como se ve ahí en el dibujo: 97% cadenas de globinas A1, 2% de A2 y un 1% de la fetal. La mayoría de nuestras cadenas de globinas tiene que ser de A1. ¿Por qué? Porque la A1 es la que mantiene niveles altos de la 2,3-difosfoglicerato, que maneja la estabilidad de la hemoglobina con el oxígeno, para que todo funcione bien, o sea, para que se capte bien el oxígeno y se ceda bien el oxígeno en los tejidos. Eso sería lo normal. Ahora, en un paciente que tiene talasemia o anemia del Mediterráneo, cuando nosotros pedimos la electroforesis de la talasemia, que acá está el dibujito, ¿cómo va a venir el resultado? Nosotros vamos a tener la hemoglobina, en vez de estar repartida, por así decirlo, 97% A1, 2% A2 y 1% por fetal, el orden cambia. ¿Qué va a pasar? Va a tener menos A1 y va a tener más A2 y la fetal. Y obviamente esto no está bien porque nosotros necesitamos que la mayoría sea A1 para que esté estable la 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué pasa? En el paciente que tiene talasemia, lo que sucede es que sintetiza mal A1 y el cuerpo, para compensar eso, aumenta la síntesis de A2 y fetal. Entonces, el porcentaje total de la hemoglobina en sí es normal, pero lo que sucede es que la distribución está mal. Y algo a tener en cuenta es que el glóbulo rojo, en el paciente que tiene talasemia, lo que hace es que capta bien el oxígeno, pero cede mal el oxígeno en los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el tejido entra en hipoxia. O sea, sí hay oxígeno en sangre, pero no hay oxígeno en el tejido. Y la clínica a tener en cuenta, aparte de la clínica de la anemia en general, que hablamos en el video anterior, los pacientes con talasemia, algo característico es que son pacientes que son como lentos. Hablan lento, caminan lento, es como que todos lo hacen lento. Y bueno, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esto es congénito, es una anemia arregenerativa, microcítica hipocrómica, o sea, el glóbulo rojo es pequeño y pálido, se da por una síntesis defectuosa de la hemoglobina y también por la eritropoiesis ineficaz, y el estudio que en sí nos va a decir que ese paciente tiene talasemia es la electroforesis de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque cuando pedimos todos los estudios del hierro, todo va a salir normal. Bien, cuando viene la electroforesis de esta manera, o sea, la electroforesis de la talasemia, ahí hacemos el diagnóstico de que ese paciente tiene talasemia. Bien, ¿y cuál es el tratamiento? El tratamiento en este caso es darle al paciente ácido fólico, no hierro, o sea, no sulfato ferroso. En este caso vamos a dar ácido fólico y se da 5 miligramos vía oral. Y se da durante toda la vida, porque esto es algo que es genético. ¿Por qué le vamos a dar ácido fólico? Porque el ácido fólico lo que hace es que estimula
la síntesis de las cadenas de globina A1, que obviamente necesitamos que sean más para que se capte bien el oxígeno y se ceda bien el oxígeno. Por eso es que es importante ácido fólico. ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis de las cadenas de globina A1. Recordar que no le vamos a dar hierro, no le vamos a dar sulfato ferroso. ¿Por qué? Porque el sulfato ferroso induce la síntesis de A2 de A2 y de la fetal, y eso no es lo que queremos. Queremos que aumente las cadenas de globina A1. Bien. Entonces, hasta aquí ya vimos la ferropénica, de enfermedades crónicas, sideroblástica y talasemia. Bien, en el siguiente video vamos a hablar sobre las anemias, que son A regenerativas, porque tienen reticulocitos menor a 3%, pero que van a ser normocíticas, normocrómicas.